Accelerator tuvo que caminar durante al menos 20 minutos antes de llegar a una zona más transitada, con puestos callejeros, negocios y algo de movimiento. Naturalmente, en un lugar así debía haber algún cibercafé. Necesitaba conectarse a una computadora lo antes posible. Podría haber llegado más rápido, pero necesitaba ese tiempo para intentar ordenar sus pensamientos. No era fácil asumir que seguía vivo luego de recibir una bala en la cabeza. Incluso para alguien como él, aceptar algo así requería más que simple lógica. Había visto y hecho muchas cosas, pero esto era diferente. Había sobrevivido, y eso lo desconcertaba más de lo que quería admitir. Sin embargo, eso no era lo más extraño. Lo verdaderamente preocupante era que estaba fuera de Ciudad Academia. Él, que no solía salir de esa maldita ciudad por voluntad propia. Incluso muerto, dudaba que lo dejaran salir. Lo más probable era que su cuerpo fuera confiscado para experimentos, tal vez lo diseccionaran o incluso intentaran clonarlo. No había pensado mucho en esas cosas antes, pero ahora, de pronto, le parecían más que posibles. Frunció el ceño mientras caminaba por entre los puestos. Todos hablaban japonés. Así que la chica que lo había atendido no mentía. Estaban en Japón. Pero eso no resolvía el problema más inmediato. No tenía dinero. Absolutamente nada, aparte de su ropa. Había tirado su teléfono mientras intentaba salvar a Lastorder, y no había recuperado nada más. Ni documentos, ni efectivo. Sí, probablemente se había emocionado demasiado con eso de salvar a alguien. No pensaba robar una tienda. No porque le molestara moralmente, sino porque sería un fastidio. Una situación así podía escalar rápidamente y atraer demasiada atención, algo que no le convenía para nada. Así que simplemente siguió caminando. Unos cuantos metros después, encontró exactamente lo que necesitaba. Una fila de cajeros automáticos apilados uno junto al otro. Miró a ambos lados. Solo una cámara de seguridad apuntaba hacia los cajeros. Levantó la mano y con un leve gesto, lanzó una pequeña piedra que voló a gran velocidad y destruyó la cámara en un segundo. Tenía unos minutos antes de que alguien se diera cuenta, así que se acercó a uno de los cajeros y apoyó la mano sobre la máquina. Usando su habilidad para manipular vectores, alteró el flujo de electricidad dentro del sistema del cajero automático. Detectó los impulsos eléctricos que regulaban las órdenes del procesador, y reconfiguró los vectores para simular una señal interna de retiro de efectivo. En términos simples, engañó al sistema haciéndole creer que una transacción legítima había sido autorizada, saltándose completamente los pasos que requerían una tarjeta o un PIN. Ajustó los voltajes y las corrientes con precisión quirúrgica, enviando instrucciones falsas directamente al mecanismo dispensador. Algo como esto era un juego de niños para alguien como él, que había hackeado un cerebro. En menos de un segundo, los billetes comenzaron a salir por la ranura como si alguien hubiera retirado una gran suma desde la pantalla. Tomó varios fajos de billetes de 1000 yenes, se guardó $500,000 en el bolsillo y salió del lugar con las manos en los bolsillos, caminando por calles poco transitadas y evitando otras cámaras. La primera parada sería obvia. Necesitaba un cibercafé. Caminó con calma hasta encontrar un lugar llamado Mangakiza. El letrero estaba algo desgastado, pero el lugar seguía funcionando. Al entrar, lo primero que vio fue a una mujer de unos 20 y tantos años sentada en el mostrador, hojeando distraídamente un manga. Se acercó directamente a ella y gruñó. «Quiero una cabina». La chica lo miró un instante, pero luego asintió. A la izquierda, sigue el pasillo hasta el fondo. Ahí están las cabinas. También hay una máquina de ramen y el baño. Iba a decir algo más, pero Accelerator ya se había alejado sin prestarle atención. Caminó por el pasillo y pasó frente a una pequeña biblioteca llena de mangas y novelas ligeras. No le interesaban. Ignoró todo y siguió directo hasta su cabina asignada. Abrió la puerta con un leve movimiento de su mano y entró. El espacio era reducido, con una alfombra en el suelo, algunos cojines y un monitor sobre una pequeña mesa. Supuso que la CPU estaba dentro del mueble. No le importó demasiado. Se sentó y, con otro gesto, encendió la computadora. Los minutos que tardó en arrancar el sistema fueron una tortura. Pero al fin, pudo comenzar a buscar. Tecleó rápido.
Lo primero que hizo fue buscar información sobre su ubicación actual. Pronto confirmó que estaba en una ciudad llamada Kuo, una localidad japonesa que no conocía en lo absoluto. Luego, buscó lo más importante: la ubicación exacta de Ciudad Academia. Cuando el buscador mostró algunos lugares como universidades y academias de estudio, Accelerator frunció el ceño. Ni un solo resultado hacía referencia a Ciudad Academia. No pudo evitar sentirse ligeramente irritado. Definitivamente, había algún tipo de filtro que impedía que un navegador común accediera a información sobre la ciudad. Eso era comprensible, pero lo extraño era que no apareciera absolutamente nada. Ningún fragmento de texto, ni una mención vaga. Nada. Rápidamente encontró un mapa que describía las 47 prefecturas de Japón y luego buscó con más detalle cerca de Tokio. Pero no había nada. El área en la que se suponía debía estar ubicada Ciudad Academia simplemente no existía en este mundo. Accelerator pasó 3 horas explorando la red, buscando cualquier indicio. Ciudad Academia, cualquier cosa. Pero no encontró ni el más mínimo rastro. Su investigación fue desesperantemente lenta debido a la conexión deficiente del cibercafé, pero incluso con todo su esfuerzo, no halló nada útil. Se quedó sentado durante varios minutos, en silencio, asimilando lo que acababa de confirmar. Luego se puso de pie lentamente. Ahora sabía exactamente dónde debería estar Ciudad Academia. Así que, si no estaba listada en ningún mapa, tendría que ir a buscarla él mismo. Necesitaba comprobar con sus propios ojos si su sospecha era cierta. Cuando salió de su cabina, notó que una pareja pasaba justo a su lado. Un chico de cabello castaño y una chica de cabello negro. La chica lo miró por un instante, pero luego continuó sonriéndole al chico de cabello castaño. Pero los ignoró por completo mientras caminaba hacia la salida. Arrojó el dinero sobre el mostrador sin esperar que la encargada dijera nada, y salió del lugar sin mirar atrás. El cielo comenzaba a oscurecerse. Necesitaba llegar a Ciudad Academia cuanto antes. Se dirigió hacia una zona con menos personas, buscando un espacio lo suficientemente despejado como para no llamar la atención. En su búsqueda había descubierto algo más inquietante. En este mundo no existían los poderes Esper ni ninguna mención de habilidades similares. Todo parecía relegado a la ciencia ficción o a rumores sin fundamento. Y sin embargo, eso no podía ser posible. La monja que lo había curado usó un poder real. Lo había sentido. Y por su actitud, parecía claro que ella usaría su habilidad con cualquier persona que se hiriera frente a ella. Probablemente tendría que hablar con ella más adelante, en cuanto encontrara respuestas. Cuando llegó a un parque tranquilo y solitario, no perdió más tiempo. El suelo bajo sus pies se quebró con un sonido seco mientras saltaba con fuerza, elevándose varias decenas de metros. Usando el control de vectores en su cuerpo, siguió subiendo a una velocidad increíble. En cuestión de segundos, estaba tan alto que sería difícil distinguirlo desde el suelo. Las nubes comenzaban a cubrirlo, ocultando su silueta. Pero eso no le preocupaba demasiado. Giró el cuello y miró hacia la dirección donde debía estar Tokio. Su objetivo estaba claro: dirigirse hacia allí y luego explorar el área donde sabía que Ciudad Academia debía existir. A pesar de todo, seguía siendo algo alcanzable. 2 torbellinos se formaron a sus espaldas mientras Accelerator aumentaba su velocidad hacia adelante, manipulando los vectores para reducir la fricción del aire contra su cuerpo. En pocos segundos, alcanzó una velocidad comparable a la de un avión. Volar en línea recta así era mucho más sencillo cuando uno controlaba la física a su antojo. Solo tenía que seguir avanzando. Una sola dirección. Una única meta: encontrar Ciudad Academia. Asia sostuvo su Biblia con una expresión de profunda concentración. Estaba sentada en una de las bancas del templo, rodeada por la calma solemne de la iglesia. La luz del sol se filtraba a través de los vitrales, proyectando colores suaves sobre las páginas gastadas de la Biblia que sostenía. Sus ojos se deslizaban lentamente por el texto, pero cada pocos minutos perdía el ritmo y debía regresar al inicio del párrafo. No era que no entendiera lo que leía, sino que su mente parecía negarse a concentrarse por completo. La Biblia que tenía estaba en japonés. Como había venido a Japón, le pareció natural interesarse en aprender el idioma.
Por suerte, el ejemplar contaba con una sección paralela en inglés, lo que le permitía estudiar y reforzar su comprensión mientras profundizaba en su fe. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Asia leyó en voz baja su pasaje favorito. Últimamente, leer ese fragmento era una de las pocas cosas que le devolvían algo de paz. Cada palabra tenía una calidez que suavizaba la inquietud que se había instalado en su pecho desde hacía días. Pasó las páginas con lentitud, buscando otros versículos que la reconfortaran, aunque su mente volvía una y otra vez al mismo lugar. El recuerdo de aquel chico de cabello blanco y piel tan pálida que parecía no pertenecer del todo a este mundo. Había recibido una reprimenda por parte de la señora Reinaré por haberlo llevado a la iglesia. Ella no lo aprobaba. Asia pensó que su gesto sería bien recibido, pero Reinaré solo dejó en claro que el chico no debía permanecer allí mucho tiempo. Aún así, antes de marcharse, dijo que tenía cosas más urgentes que atender y se fue sin darle más explicaciones. Asia había pensado en insistir. Creía que si pedía con amabilidad, tal vez lograría que lo dejaran quedarse un poco más, al menos hasta que se recuperara por completo. Pero al final, no hizo falta. El chico se fue por su cuenta tan pronto como despertó, sin decir una palabra de agradecimiento, se fue tan rápido que pareció que nunca había estado aquí. Desde entonces, ella no había dejado de pensar en él. Su expresión fría, su mirada distante. Había algo en él que le generaba preocupación, como si una parte de ella supiera que esa persona no tenía un lugar al que regresar. Había intentado distraerse leyendo, orando, ayudando con las tareas diarias de la iglesia. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, su imagen regresaba a su mente con más fuerza. Sentía una inquietud que no se iba, un dolor que no era físico pero que se instalaba en su pecho cada vez que pensaba en lo que podría estar ocurriéndole allá afuera. Ni siquiera la lectura, que solía brindarle consuelo, lograba calmar del todo su corazón. Al final, Asia tuvo que cerrar la Biblia y ponerse de pie. Sus pensamientos ya no estaban en la lectura. Caminó hacia la ventana de la iglesia, que era antigua y de cristal grueso. Como el servicio de electricidad no funcionaba, una vela era su única fuente de luz en la habitación. Se acercó al marco de la ventana, apoyó las manos en el borde y alzó la mirada al cielo. Estaba despejado, repleto de estrellas. La luz tenue de esos astros iluminó apenas su rostro, reflejando una expresión inquieta. Unió las manos y cerró los ojos con suavidad. Hizo una oración en silencio, deseando con todo su corazón que el chico de cabello blanco estuviera sano y salvo, donde fuera que estuviera ahora. En medio de aquel momento tranquilo, un sonido rompió la quietud. Escuchó un golpe sordo, algo que no esperaba. Al girar la cabeza hacia la puerta, esta fue violentamente pateada desde el otro lado. Su corazón dio un vuelco. Por un segundo, cuando vio la silueta de alguien con cabello blanco y ojos rojos cruzando el umbral, creyó que era él. Pero bastó una mirada a su rostro y a su ropa para entender que no se trataba de la misma persona. El extraño la observó fijamente. Su sonrisa era amplia, pero algo en ella la inquietó de inmediato. «Hola. Tú debes ser Asia-chan, ¿cierto?», dijo con una voz excesivamente alta, casi teatral. Avanzó hacia ella con paso relajado. «La chica Ángel me habló de ti. ¿Usted quién es?», preguntó Asia mientras retrocedía un par de pasos, su voz temblorosa. «¿Usted quién es?», preguntó Asia mientras retrocedía un par de pasos, su voz temblorosa. «Ah, qué descortés de mi parte. Es un gusto conocerte». «Soy Fred Selsan, sacerdote de esta orden», dijo él con una sonrisa torcida. Mucho gusto, padre Fred», respondió Asia con palabras vacilantes. El hombre observó la habitación con desdén antes de fijarse en la Biblia que descansaba sobre la cama. Se acercó, la tomó entre sus manos, la examinó brevemente y luego la arrojó al suelo con desdén. El golpe seco del libro contra las tablas de madera le hizo estremecer el corazón. «Asia-chan es tan aplicada. Creo que nos llevaremos muy bien», comentó con una sonrisa que no tenía nada de amigable.
Luego comenzó a caminar hacia ella con lentitud. La chica ángel me dijo algo sobre protegerte, o algo por el estilo, añadió mientras se colocaba las manos en la cintura y la miraba como si estuviera evaluándola. Y ya veo, estaré a su cuidado, muchas gracias, murmuró Asia, bajando la mirada. Fred no respondió de inmediato. Solo la miró, largo rato, hasta que dio un paso más y levantó la mano, acariciándole la mejilla. Asia se tensó de inmediato. Una sensación desagradable se hundió en su estómago, como si algo oscuro se apoderara del aire. Dio un paso hacia atrás, temblando levemente. Oh, me gusta esa expresión, dijo Fred con una sonrisa maliciosa que cualquiera habría identificado como peligrosa. Sus ojos bajaron, escaneando el cuerpo de la chica con descaro. Luego, con un giro repentino, se dirigió a la puerta. De todas maneras, espero que podamos trabajar bien juntos, Asia-chan. Tal vez me acompañes a hacer algunas tareas. Me han contado que en este lugar hay muchos humanos corrompidos que han hecho tratos con demonios, añadió mientras levantaba una mano en señal de despedida y salía de la habitación. El cuerpo de Asia se estremeció por completo al escuchar esa palabra. Demonios. Apretó los puños con fuerza. Curar a uno había sido justo la razón por la que fue expulsada de la iglesia a la que pertenecía. Por esa misma acción, varios sacerdotes resultaron heridos. Aunque los había sanado, el peso de la culpa seguía aferrado a su corazón. No podía evitar sentirse responsable. Reinaré se sentó al final de la mesa que estaba en la iglesia abandonada. La mesa, polvorienta y vieja, crujía ligeramente bajo su peso. La madera estaba astillada en algunos bordes y tenía marcas de cera derretida que habían quedado ahí desde quién sabe cuándo. Todo el lugar olía a humedad y a piedra vieja, un olor áspero que se mezclaba con la sensación fría del aire que se colaba por los vitrales rotos. Recargó su mejilla en la palma de su mano y no pudo evitar fruncir el ceño. El gesto era casi automático, como si su rostro no pudiera mantener la calma por mucho tiempo. Sus uñas tamborileaban con impaciencia sobre la superficie de la mesa, generando un ritmo suave pero constante. Había matado a un usuario de Sacred Gear. Al final, era mejor eliminarlo y evitar que se uniera a los demonios, aunque lo había hecho principalmente porque esa persona se lo había ordenado. No podía negar lo peligroso que fue ese acto. Estar en territorio de demonios y actuar de esa manera definitivamente era arriesgado. Pero los demonios, la mayoría de las veces, eran indiferentes a lo que le pasara a los humanos. No deberían reaccionar demasiado ante algo así, o al menos, eso esperaba. Si por alguna razón este incidente captaba su atención, entonces sí, definitivamente sería peligroso. Por eso había dado instrucciones claras a los otros tres. Debían mantenerse ocultos, no debían llamar la atención, no debían hacer nada que pudiera delatarlos. Si llegaba el peor de los casos, donde los demonios tomaran represalias, al menos podrían contraatacar con el factor sorpresa. Por otro lado, aunque no quería estar en este lugar, tendría que hacerlo. Al menos hasta que los preparativos para la transferencia estuvieran listos, lo que tomaría unos cuantos días. Incluso había traído a algunos sacerdotes exiliados, solo para asegurarse de que nada saliera mal. La estancia era incómoda. Las paredes de la iglesia estaban cubiertas por telarañas en las esquinas más altas y el suelo tenía pequeñas grietas por donde se filtraba la tierra. A veces, el viento hacía que las puertas interiores se abrieran o cerraran solas, con crujidos. Recargó su mejilla en la palma de su mano nuevamente y comenzó a analizar las cosas. Estar en la iglesia era demasiado obvio. Por eso había preparado un lugar especial para realizar la transferencia. Un sitio alejado y diferente, pero aún dentro de la ciudad de Kuo. Después de todo, esa fue la única condición que ese hombre le había dado cuando le proporcionó el ritual necesario para llevar a cabo el proceso. No le agradaba particularmente ese hombre. A diferencia de Azazel o Shemasai, que eran ángeles caídos a los que respetaba profundamente, incluso los admiraba, con él no sentía lo mismo. Aspiraba a estar algún día a su nivel, a tener un rol relevante, a no ser solo otra pieza reemplazable dentro de su bando. Pero ella misma era consciente de su debilidad. No importaba cuánto se esforzara, al final, había una línea clara que los separaba.
Era fuerte, sí, pero entre los ángeles caídos su poder no era nada digno de mención. Su magia era limitada, y su influencia aún más. En las jerarquías reales, apenas contaba. Así que, naturalmente, buscó formas de volverse más importante. Y ahí fue cuando esa persona le presentó esta oportunidad. Uno que no podía dejar pasar. Era peligrosa, sí, y no entendía del todo cuáles eran sus intenciones al decirle que debía hacerlo en esta ciudad en particular. Pero no le importaba demasiado. Mientras se mantuviera cautelosa y evitara hacer cosas innecesarias, cosas que no le hubieran sido ordenadas, podía lograrlo. Todo lo que tenía que hacer era obedecer, ser eficiente y no fracasar. Estaba siendo utilizada. Fue algo obvio. Por eso no estaba molesta. Era una oportunidad única. Y no podía darse el lujo de dejarla pasar. Había esperado demasiado tiempo para algo así, algo que pudiera darle una ventaja, algo que pudiera hacerla destacar. Esta vez, no permitiría que nada se interpusiera. Tener que sacrificar la vida de una monja parecía, en comparación, algo increíblemente factible para ella. No era un dilema moral. Era un paso más en su camino. Era un paso más en su camino. Accelerator se sentó en la orilla de un edificio de 40 pisos, con el viento agitando su cabello blanco de forma salvaje. Desde esa altura, el aire soplaba con una fuerza constante. Sus ojos rojos como la sangre estaban fijos en el horizonte frente a él. A pesar del bullicio distante de la ciudad, allí arriba solo se escuchaba el silbido del viento entre las estructuras metálicas, un sonido seco y persistente. A su alrededor, el concreto del tejado estaba cubierto de polvo. Había restos de cables, clavos oxidados y pedazos de vidrio desperdigados por los bordes. No había ni un solo rastro de esa ciudad de mierda. Ciudad Academia había desaparecido de la faz de Japón y no había ni una pizca de información sobre ella en la red. Ninguna imagen satelital, ningún documento oculto, ningún rumor conspirativo. Era como si alguien la hubiera borrado de la historia del maldito mundo. Accelerator llevó una mano a su cabeza, y durante unos segundos, su expresión fue sombría. Pero pronto comenzó a reír ligeramente, una risa seca y ronca, que pronto se convirtió en una carcajada descontrolada, áspera y vacía. El sonido se perdió en la corriente de aire, como si la ciudad misma se negara a escucharlo. Finalmente fijó sus ojos en las personas que caminaban debajo de sus pies, tan pequeñas desde su altura que parecían apenas puntos en movimiento. La vida seguía allá abajo. TCH, chasqueó la lengua con desdén. Accelerator caminó por la orilla del edificio, con pasos lentos pero seguros, hasta llegar a la parte trasera, donde comenzaba una escalera de mantenimiento oxidada que daba a un callejón. En lugar de usarla, se lanzó al vacío. Su cuerpo cayó de forma antinatural, recto, sin tensión, como si la gravedad no tuviera dominio sobre él. Justo antes de tocar el suelo, manipuló los vectores del aire a su alrededor para amortiguar la caída. Una pequeña corriente de viento estalló a su alrededor, levantando polvo, papeles viejos y bolsas de basura que descansaban en el callejón. Aterrizó sin hacer ruido. Con las manos en los bolsillos, comenzó a caminar sin apuro, sus pasos resonando ligeramente sobre el concreto húmedo y resbaloso. Salió del callejón y se internó en las calles repletas de gente. Edificios modernos, letreros de neón, pantallas con comerciales brillaban por todas partes. La ciudad estaba viva, vibrante, y sin embargo, se sentía irreal. Fuera de lugar. Fue la primera vez que estaba fuera de Ciudad Academia. Y fue la primera vez que realmente quería volver a esa ciudad. Finalmente llegó a una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. Las luces blancas del lugar lo recibieron con un zumbido suave. Entró sin decir palabra. Uno de los encargados, un joven con uniforme verde y gafas redondas, lo saludó con cortesía. Accelerator lo ignoró y se dirigió directamente hacia los refrigeradores. Recorrió con la mirada cada estante. No reconoció ni una sola de las marcas de café negro que había allí. Todas eran extrañas para él. Latas de diseño moderno, con nombres en inglés y logotipos llamativos. Frunció el ceño, molesto. Con un movimiento de su mano, tomó una de cada una. Luego otra. Y otra más.
Su cesta pronto estuvo llena con 10 latas diferentes, todas variaciones de café negro que prometían desde energía suprema hasta sabor profundo del bosque oscuro. Se dirigió al mostrador, dejó 2000 yenes sobre la mesa sin molestarse en ver al encargado, y se dio media vuelta para irse. No tenía paciencia para esperar el cambio. El cajero, algo confundido, lo llamó, pero Accelerator ya había cruzado la puerta automática. Caminó por las calles con la bolsa llena de latas, el sonido metálico de los envases golpeándose entre sí con cada paso que daba. La noche era oscura, pero las luces iluminaban todo el camino. Llegó a un pequeño parque urbano, con bancos de metal y árboles jóvenes plantados en fila. Se sentó en una banca a la sombra de un roble, dejando la bolsa a su lado. Abrió una de las latas con un chasquido y comenzó a beberla. El líquido era fuerte, amargo, con un sabor ligeramente quemado. Frunció el ceño y la miró por un momento. No estaba mal. Si no encontraba una mejor, podría soportar tomar esa basura. Frente a él pasó una niña de cabello castaño, caminando alegremente junto a su padre. Ella señalaba con emoción hacia una tienda de juguetes al otro lado de la calle. «Papá, ¿podemos ir a comprar a Charizard?», preguntó la niña, estirando la mano. Tu madre se enojará, ya tienes 2, respondió el hombre, rascándose la nuca. Pero Charizard es tan genial, por favor, rogó la niña, con una sonrisa brillante. El padre dudó un momento, luego la cargó en brazos con una sonrisa resignada. Está bien, pero si tu madre pregunta, estaba en descuento, ¿ok? La niña asintió vigorosamente, riendo. Accelerator aplastó la lata en su mano sin mirar, haciéndola crujir con fuerza entre sus dedos. El líquido se derramó pero su mano y ropa no fue manchada. Maldita sea. Accelerator murmuró mientras se revolvía su cabello blanco. Accelerator murmuró mientras se revolvía su cabello blanco.